Hola, sea muy bienvenido a más una edición de XTV Talks, conversaciones sobre dinero y futuro. Yo soy Manuel Santos, analista de mercado en XTV Latam, así que es un gusto saludarlos y además hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante, que es el miedo a invertir. ¿Por qué eso es importante? Porque mucha gente ya escuchó que no se puede empezar a invertir porque no tiene dinero suficiente, inversiones son solo para las personas ricas o que es muy riesgoso o algo que sea muy depreciativo en relación a las inversiones que te hagan como no empezar de ninguna forma. Entonces, nuestra intención en el episodio de hoy es justamente te dar esta confianza para que dé tu primer paso en el mundo de las inversiones. Así que para hoy, en este día especial, yo tengo una invitada muy especial también, que quería dar la bienvenida para hablar un poco con nosotros sobre ese tema tan importante. Entonces, bienvenida, Jessie. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por esta invitación. Estoy muy emocionada para poderles enseñar a todos sobre todo este tema del miedo a invertir y demás. Entonces, no, muy feliz de estar acá. No, y muchas gracias por aceptar la invitación. Y además de eso, quería te preguntar un poco sobre tu trayectoria en este mundo financiero, en el mercado financiero. Entonces, ¿cómo empezaste? Cuenta un poco a nosotros sobre eso, por favor. De una, claro que sí, yo soy abogada, soy especialista en derecho comercial, yo ahorita también especialista en todo lo que tiene que ver con mercados financieros, tengo una firma de abogados y nos dedicamos directamente a personas que tienen problemas con sus finanzas. Entonces, literalmente todo esto me llevó a entender y a saber por qué la gente cae en deuda, por qué la gente está tan mal con sus finanzas, ayudarles con toda su estructura y después de ello, pues obviamente cuando una persona ya sale de deudas, ¿qué tiene que hacer? Ojalá su panorama ideal que se ponga a invertir, a planear su futuro. Y todo este trasegar me llevó directamente a eso, entonces me dedico puntualmente a toda la ayuda de estas personas. También divulgo contenido en redes sociales que tiene que ver con finanzas, inversiones y cómo salir de deudas. Ah, perfecto, porque vamos a abordar todos esos temas en el día de hoy, así que pues está en buenas manos. Así es, tal cual. Empecemos con los mitos más comunes. Y ese primero sería uno de los que más escuchamos, que invertir es solo para ricos. ¿Qué tan cierto es eso? Tal cual, eso es completamente un mito. Tiene sentido que eso exista en este momento, ¿no? Y les cuento el por qué. Vean, anteriormente existían barreras muy altas para poder acceder efectivamente a comprar un activo. ¿Por qué? Porque era costoso. O sea, eso anteriormente sí era así, era muy difícil para la gente acceder. Teníamos esa barrera directamente en cuanto al dinero. Teníamos otra barrera, que es una barrera física. Anteriormente también uno para ir a comprar cualquier activo tenía que ir directamente hasta la bolsa y aquí hablamos un poquito de la evolución de la bolsa, donde había mercaderes, donde se comerciaba con materias primas, estamos hablando de tabaco, de trigo, y que gritaban órdenes de compra, órdenes de venta, después de eso viene el telégrafo, después de eso viene el teléfono, y después de eso se amplía con el tema de la globalización y el Internet, que nos permite que esas barreras físicas se empiecen a romper. Tenemos otro, que es el tema cultural, donde se cree que eso es únicamente para la gente rica, porque usualmente en los colegios no se aborda. Entonces vemos estos temas demasiado alejados de lo que es en realidad. Pero afortunadamente esto es solo un mito, porque actualmente existen diferentes tipos de plataforma, en este caso XTV, que lo que busca es democratizar y que todo el mundo pueda acceder. Entonces ya te dice, hey, mira, eso que tú ves tan lejano, que supuestamente solo hacen los ricos, tú lo tienes al clic de un celular porque tú puedes descargar directamente sin ningún problema, puedes descargar la aplicación totalmente gratuita, puedes empezar a invertir y esa barrera física y esa barrera económica se empieza a diluir. Y no solo eso, adicional, pues te permite comprar fracciones. Tú puedes comprar una fracción de una acción para que esa barrera de entrada que parece ser tan grande deje de existir. Entonces es normal que la gente de repente empiece a creer este tipo de cosas, pero es únicamente por desconocimiento. En este momento el que no invierte en realidad es porque no quiere, porque tiene muchas opciones.
en diferentes tipos de bolsa a nivel mundial, con diferentes tipos de activos, hablando de ETF, hablando de acciones y demás. Entonces, efectivamente, y tal cual como lo indicas tú, en este momento eso es únicamente un mito. Mi ideal con igual esto que estamos hablando acá es que se saquen de la cabeza cualquier tipo de mito, que vamos a hablar de algunos que también rodean la cabeza de las personas y que se empiecen a animar poco a poco con este bello y maravilloso mundo. Un otro mito bastante frecuente sería que invertir es demasiado riesgoso. Así que, ¿de qué forma un inversor principiante podría aprender a manejar ese riesgo, ese miedo al riesgo en este caso? El cerebro aprende con el refuerzo positivo. El refuerzo positivo son esas pequeñas acciones que vas haciendo día a día, liberas dopamina, te empiezas a sentir poco a poco mejor y no solo eso, lo más importante acá es generar el hábito. A veces ni siquiera es el monto que vamos a invertir directamente, sino el poder formar este hábito de inversión. Y es como, yo pongo acá una analogía como el gimnasio, o sea, uno llega al gimnasio y uno está levantando 50, 100 kilogramos de entrada, no, arrancas con poquito para que poco a poco empieces esa curva de aprendizaje a mejorarla, a transitar a través de ella y después tengas muchísima más confianza. Entonces, definitivamente que no es el monto, sino el hábito. Ahora, les digo algo. Hay algo muy importante frente al tema de las inversiones y es que nosotros tenemos que tener un presupuesto para decir, esto se va, no sé, para nuestra comida, para nuestro arriendo, esto se va a ir directamente para diversión y esto se va a ir para ahorro, eso tiene que, ahorro e inversión, perdón, esto tiene que ser sagrado. Existen reglas y como cualquier regla, a pesar de que soy abogada, se puede romper. En finanzas funciona así. Entonces, les voy a hablar de dos reglas que existen, pero como les digo, ustedes adáptenlo a su situación. Existe la regla 70, 20 y 10. 70% necesidades básicas, 20% diversión y 10% inversión. Ahorro e inversión tienen que ir de la mano. A mí solamente con que ahorren no funciona, ya lo vamos a ver más adelante. 70, 20, 10. Ahora, si usted puede invertir ese 10% y en vez de invertir solo el 10, ponerse a invertir el 20 y en diversión el 10, fenomenal. Existe otra que es 50, 30, 20. Entonces, 50% todo lo que tiene que ver con gastos básicos, 30% diversión y 20% ahorro e inversión, definitivamente. ¿Qué es importante? De acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a cómo esté viviendo usted, pero tiene que hacerlo religiosamente. Y conforme a que va adquiriendo ese hábito, pues cada una de las circunstancias y situaciones de su vida, de ese miedo que le da, de esto que está sucediendo, pues su cerebro se va a ir adaptando. Y recuerda que la decisión finalmente de que usted termine invirtiendo no es una decisión a corto plazo, ni siquiera es algo a largo plazo. Usted está pensando en su futuro, está pensando en su mañana. Y se lo cuento porque en consulta yo atiendo gente desde los 18 hasta los 70, 80 años de edad que sea, con problemas económicos. Y una de las cosas que vemos dentro de es que tuvieron en algún momento ingresos y no los aprovecharon. Se pusieron a divertirse, al tema de la gratificación instantánea, que en este momento yo tengo X cantidad de dólares, entonces me voy a gastar eso ya sin pensar en el mañana. Entonces, cuando nosotros logramos posponer esa gratificación inmediata de no me compro este helado, no me compro esta chocolatina porque de repente me hace daño, y no se trata de no disfrutar la vida jamás, no lleguemos a ese extremo, pero sí de vez en cuando tenemos que restringir ciertas cosas por pensar en nuestro futuro. Entonces yo no me compro esta chocolatina y más bien voy a comprarme una fracción de una acción completa, un ETF, porque sé que mañana más tarde eso me va a dar una rentabilidad y me va a ayudar a mi futuro. ¿Por qué? Porque a veces uno está joven, chévere, bacano, pero en el futuro, ¿qué pasa? Pues puede haber una pérdida de empleo, puede haber una enfermedad, pueden haber muchísimas cosas que no sopesamos precisamente al instante porque tenemos mucha energía y mucha juventud, pero a futuro empiezan a pasarle facturas. Entonces, desde que ustedes empiecen con poquito y empiecen poco a poco y forman ese hábito, y créanme que todas estas barreras empiezan a eliminarse. Creo que eso es bastante interesante porque tocaste en varios puntos que van desde un lado psicológico, desde la persona, pero también de la importancia de la disciplina en todo este proceso, porque la persona no solamente tiene que pensar, ya, yo voy a hacer un poco aquí, pero yo voy
poner poca plata en inversiones, en ahorro, pero no, tiene que tener la mentalidad de tener reglas y respetar esas reglas en su día a día, cuando recibe su sueldo, para ahí empezar también a perder el miedo, porque de muchas formas, si vemos de poco en poco cómo van creciendo las ganancias debido a esas inversiones, como que da más a gusto. Entonces, eso es bien interesante. Tal cual. Y eso es algo que me encanta, de hecho, de las inversiones y es la mentalidad que uno empieza a adquirir poco a poco, porque a veces el no comerse ese helado, esa chocolatina duele un poquito, pero cuando uno ya pasan los años y empieza a ver su cuenta y dice, pues madre, ya estoy teniendo una mejor estabilidad económica, ya no me preocupa si quedo, no sé, sin empleo porque tengo mi fondo de emergencia, porque sé que mis acciones están trabajando para mí, porque sé que el dinero que estoy poniendo está trabajando para mí, pues básicamente eso es una gratificación muchísimo mayor que la ver en algún momento dicho me como o no me como ese helado, me como o no me como esa chocolatina. Entonces, la mentalidad que uno empieza a desarrollar es fenomenal, es fascinante y definitivamente es lo que recomendaría a todos. Muchas personas se frenan porque piensan que se necesitan grandes sumas de dinero para empezar en las inversiones. Entonces, mi pregunta sería justamente sobre cómo puede una persona comenzar con montos pequeños. Vale, perfecto. Era una de las cosas inclusive que hablábamos ahorita respecto a ese hábito que vamos a empezar a formar. El presupuesto que yo les indiqué de 70-20-10 literalmente es un 10% de tu patrimonio el que vas a empezar a invertir. Y eso es lo ideal, que arranquemos con algo pequeño. Hey, si no te da para el 10 lo que sea, arranca con el 5 con el 2 con el 1%. Lo importante acá no es solo únicamente el monto, sino que empieces a generar poco a poco ese hábito. Si puedes empezar a subirle al monto, fenomenal. Lo importante acá es que ya esas barreras económicas ya las quitamos. Ya podemos invertir, fraccionar y que sea muchísimo más fácil para las personas. Ahora, recomendaciones, una vez ya tengas algún monto así sea literalmente pequeño y empieza a adquirir ese hábito. Varias cosas. Uno, educación financiera. El simple hecho de estar acá, escuchando esta charla, a nosotras hablando sobre dinero, sobre finanzas, ya es un paso enorme. No caigamos obviamente en la ilusión del conocimiento y es me lleno, me lleno, me lleno de conocimiento y ya cuando voy a invertir no lo hago. Ojo, no, no caigamos ahí, pero el que se estén educando ya está bien. Ahí hay un punto positivo. Dos, conozcamos nuestro perfil de riesgo. Existen diferentes tipos de perfiles conservadores, una persona que no le gusta tanto el riesgo, le gusta más, digamos que portafolios o activos un poco más seguros. Entonces acá sacrificamos rentabilidad, pero le subimos a la seguridad. Dos, una persona más bien moderada, 50% conservador y 50% un poquito agresivo. Y yo, digamos, mi perfil de riesgo es agresivo. A mí no me importa al final si el mercado sube o baja, porque yo sé que el mercado es cíclico, yo tengo mi visión puesta directamente en algo, a mí no me afecta, literal, el mercado se cae, yo estoy tranquila, yo sé que va a volver a subir. Es mi perfil de riesgo. ¿Y eso qué lo puede determinar? Varias cosas. Uno, la edad. No es lo mismo una persona de 18 a 20 a 50 años que va a invertir. No es lo mismo una persona que no tiene hijos a que sí tiene hijos. No es lo mismo una persona que tiene responsabilidades de pronto con el estudio y demás a una persona que no tiene responsabilidades. Y tampoco va a ser lo mismo una persona que de repente tenga algún bache económico en este momento o que no lo tenga. Entonces tenemos que autodeterminarnos, saber en qué momento de nuestra vida estamos para ver qué nivel de riesgo vamos a tomar. Una vez tengamos educación, tengamos efectivamente nuestro perfil de riesgo, ahí empezamos con nuestro plan. ¿Cuál va a ser nuestro plan? ¿Qué queremos con esa inversión? ¿Pensionarnos? ¿Adquirir directamente esa pensión? ¿Comprar una casa? ¿Comprar, no sé, un vehículo? ¿Montar un negocio? Y cuando tú enfocas tu energía en directamente lo que estás queriendo a futuro, de repente las cosas poco a poco se van a empezar a dar. Y adicional y muy importante, digamos que frente a este tema de las inversiones, y es que, ojo, ustedes han escuchado quizás, no sé si esto es muy colombiano, pero no pongan los mismos huevos en la misma canasta, diversificar. Entonces, el riesgo lo divides. Entonces, puedes invertir en varias acciones. Un ETF pues tiene usualmente muchas empresas consolidadas. Entonces, eso te va a ayudar bastante a que de pequeño empecemos a subir, 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 aumentar. Y cuando ya revises tu portafolio,
veas algo totalmente estructurado, veas algo totalmente positivo y créeme que lo que la persona que te vuelves mientras inicias todo este proceso, hasta la persona que terminas siendo, una vez, digamos que termines todo este proceso, aunque en realidad esto nunca se termina, esto es para toda la vida, es diferente. Empiezas a ser un ser humano diferente, con hábitos diferentes y la analogía que yo les hacía del gimnasio es brutal para este caso. Arranca con las pesas de 5 libras y después te vas con las de 50 kilos. No, perfecto, porque ahí entendemos que el perfil de riesgo de una persona no tiene solo a ver con cuánta plata tiene a ver también con la edad, tiene a ver con el psicológico de la persona para aguantar si puede asegurar como tantas caídas del mercado, si no lo puede. Entonces, creo que ese punto quedó bastante claro a nosotros. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? Otro tema que creo que también genera bastante dudas es la tributación, porque mucha gente piensa, no invierto porque no entiendo los impuestos, y yo voy a invertir, el gobierno se va a quedar con todas mis ganancias. Entonces, ¿qué crees que debe saber alguien sobre la tributación antes de empezar a invertir? Hay 2 cosas seguras en la vida. Uno, que vamos a pasar al más allá en algún momento, y 2, los impuestos. De los impuestos nadie se salva. Pero es normal que un inversor quiera, minimizar cualquier carga tributaria y lo ideal siempre es buscar referentes para poder decir, listo, por acá puedo minimizar mi carga fiscal, mi carga tributaria con el fin de maximizar mis rendimientos, que es realmente lo que quiere un inversor. Entonces les voy a hablar un poquito a nivel global y general, no sin ello indicarles que siempre, pues como están viendo países, personas de varios países, pues al final igual tienen que revisar con su revisor fiscal, con su contador para puntualmente revisar en su país cómo está aplicando la tributación y demás, pero hay conceptos generales que les van a ayudar bastante para este tema de la tributación. Y como ya les indiqué, como de esto nadie se salva, a pesar de que parece ser un tema muy complejo y demás, es un tema que sí o sí se tiene que abordar siempre para que al final las rentabilidades que tengamos pues sean las mejores y las mayores para cada uno de los inversores. Entonces, importante revisar si hay de repente algún tratado de doble tributación dentro del país en el cual tú estás invirtiendo y directamente el lugar donde vas a comprar. Tú puedes comprar acciones, ETFs en diferentes bolsas, entonces puedes comprar en la bolsa americana, puedes comprar de repente en la bolsa europea, ¿no? Entonces hay que revisar si hay un tratado de doble tributación. Importante, cuando tú compras en la bolsa de los Estados Unidos, estos dividendos, estos rendimientos, pues están grabados con el 30%. Pero, ojo, hay activos que están en la bolsa de Estados Unidos, pero que tú puedes comprar en la bolsa europea y digamos que el gravamen es mucho menor. Puede rondar sobre el 15% en países como, por ejemplo, Irlanda y Luxemburgo. ¿Qué quiere decir? En términos coloquiales, para que no me pierda. Usted quiere comprar un activo. Usted dice, ese activo me gusta, pero ese activo está en Estados Unidos. Si usted lo compra en la bolsa americana, pues básicamente le van a cobrar más que si ese mismo activo lo compra en la bolsa europea. Ya, es así de sencillo. Solo es que no se compre este, sino que se compre este. Ya solo con ese clic, con esa decisión que usted tomó, ya se ahorró casi el 15% de carga tributaria. Así de sencillo. Esa es una. Y es un tip súper importante. Y XTB tiene obviamente ETFs directamente que puede comprar. Sí, para que sepa y le doy de una vez el tip, busca los que dicen UCIT y ahí los puede comprar y ya sabe que disminuyó carga tributaria. Adicional, tenemos también un impuesto a las herencias, ¿no? Que sucede sobre todo en Estados Unidos, donde te pueden imponer hasta el 40%, que es bastante. En caso de que una persona muera, entonces pues allí hay un tipo de impuesto, pues allá en ese país. Diferente cuando invertimos en la bolsa europea, porque en la bolsa europea pues no nos vamos hasta el 40%, básicamente nos quitamos ese impuesto y en algunos países, dependiendo de dónde esté, pues es muchísimo menor que el 40%. También solo con esa decisión que usted acaba de tomar, que es no darle clic acá, sino darle clic acá, ya también se ahorró un impuesto a las herencias. Entonces, a las sucesiones o herencias. Entonces, esto que yo les estoy contando a ustedes es algo muy importante que siempre tienen que ver. Y les voy a decir algo con el tema de los impuestos que me pasó a mí como emprendedora, porque claro, uno empieza poco a poco a pagar impuestos por todo lado, como inversionista, como emprendedora, como empresaria, todo por todo lado. Y alguna vez me lo dijeron y me quedó sonando en mi cabeza y nunca se me va a olvidar.
y es que entre más impuestos estás pagando es porque estás ganando más. Y eso no es del todo malo, porque entre más inviertas, puedes ganar más, hay más rentabilidad, definitivamente el Estado va a estar ahí imponiendo alguna carga tributaria, porque pues es parte del sistema en el cual vivimos, hay que pagar los impuestos, pero la gran ventaja es que entre más pagues impuestos es porque estás ganando más, estás mejorando más tu calidad de vida y hace parte de cómo funciona este sistema. Igual, Mm, sí es muy importante, digamos que a nivel legal, siempre estar muy informado de este tipo de cosas, porque lo que uno menos quiere en la vida es deberle al Estado, eso es lo que uno menos quiere. Entonces, siempre con su contador, con su revisor fiscal, para ver si de repente en su país tienen o no tienen que declarar renta, para ver qué beneficios tributarios directamente en su país que se puedan aplicar en el tema pues de las inversiones, para que al final puedan ver una gran rentabilidad en sus inversiones sin que haya mucho débito por parte del Estado. Me encanta esa idea de ver como un aumento de la carga tributaria en lo que gana como un sinónimo de que la persona está ganando más. Entonces tiene que considerar eso también. Entonces, ah, ya, entonces estoy ganando más y me va a cobrar un poquito más, pero lo importante es cómo ve el vaso más lleno de lo que vacío. Yo creo, yo soy totalmente de acuerdo con eso. Pero junto con eso, yo también quería decir que la idea principal es que no se puede huir de los impuestos, no se puede hacer eso en ninguna parte del mundo, pero hay la posibilidad de hacer elecciones de inversión, de inversiones más eficientes para que esa carga tributaria disminuya. Creo que ese es un punto bastante sencillo para mucha gente, la cuestión tributaria, pero saber que tiene esa posibilidad de disminuir la carga tributaria se pone como más un incentivo a inversiones. Tal cual, y los tributos es algo tal cual como tú lo dices, obligatorio, pero sí hay maneras de poder minimizar esa carga tributaria que son totalmente legales y la idea es maximizar al 100%, que los inversores puedan maximizar todas esas rentabilidades solo sabiendo, digamos, los que yo les acabo de decir, ya les ahorro un montón de carga tributaria ahí. Ahora que desmentimos algunos mitos, hablamos ahí sobre el miedo de invertir, sobre el miedo de los impuestos. Quería, ya que ya hicimos esa parte, ya pensando en la parte de invertir, de hecho empezar a invertir, ¿podrías entonces compartir algunos ejemplos de inversiones accesibles para todos los que nos ven? Vale, claro que sí. De entrada, para mí el más accesible y todo es la bolsa de valores. Obviamente uno puede invertir en otros vehículos y demás, pero a mí me gusta sobre todo la bolsa de valores. O sea, ahí encuentras activos que están directamente en promoción, que están baratos, que después puedes vender caros. Eso es un mercado fascinante. Otro tipo de mercados, por ejemplo, no sé, inmuebles. Madre, el simple hecho de apalancarte para negociar directamente con ese tipo de inversiones, pues es costoso, vale mucho. Entonces, yo amo la bolsa directamente, me encanta y siento que es una inversión accesible para todas las personas. Ahora, entremos a la bolsa y veremos qué podría ser o no accesible directamente. A ver, existen, ya lo he nombrado, pero vamos a enfocarnos un poquito más en ETF y vamos a hablar del que todo el mundo habla y yo sé que de pronto lo han escuchado por ahí, no importa, porque es bueno que igual ustedes, si lo han escuchado, pero no han tomado ningún tipo de acción, pues que de repente este video les sirva para poder tomar acción sobre su futuro financiero. Entonces, bueno, el S&P 500, ¿qué es eso? El S&P 500 son las 500 empresas más top en Estados Unidos. Entonces, tú estás invirtiendo en las 500 mejores empresas de Estados Unidos y pues pagas un porcentaje por ello y ya estás invirtiendo directamente ahí. Esto es muy asequible para muchísimas personas y como les digo, hay ETFs, hay acciones y hay acciones inclusive que se pueden fraccionar. No me alcanza porque es que este activo vale, no sé, X cantidad de dólares, no me alcanza. Bueno, cómprate una fraccioncita únicamente de ese activo que igual te va a rentar sobre esa fracción que tú tienes directamente. Eso hace que pues básicamente hace que más gente pueda directamente acceder con montos muy, muy pequeños. Entonces, lo que les decía del S&P 500, si se revisa la rentabilidad que ha tenido en los últimos años y demás, pues básicamente les va a rentar muchísimo más que tener ese dinero en una cuenta de ahorros. ¿Por qué? Porque es que la gente
tiene la cultura errada, o sea, tiene una cultura a veces de ahorro, pero no de inversión. Entonces, ¿qué le decían a uno los abuelitos? Ahorre, 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 pero lo que no saben es que cada vez que ahorra se vuelven todos los días más pobre porque existe algo que se llama la inflación, ese aumento generalizado de los precios. Con lo que usted hoy compraba un celular y demás, en 10 años no se va a comprar ni medio celular. ¿Por qué? Pues por la inflación, porque es que ese dinero pierde valor en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Usted sigue viendo el mismo dinero. Usted esos $10 siguen siendo $10, siguen siendo $20 porque usted los tiene ahí y eso no cambia, digamos. Pero ¿qué sucede en la práctica? En la práctica la inflación hace que ese valor sea menor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno solo piensa en ahorrar y no piensa en invertir, lo que está haciendo es haciéndole un daño enorme directamente a las finanzas. Precisamente porque a pesar de que tenemos una ilusión de que el dinero está ahí, de que sigue valiendo lo mismo, en la práctica no sigue valiendo lo mismo porque no puedes comprar lo mismo que comprabas antes. Entonces, dentro de esos vehículos asequibles tenemos los ETFs, tenemos acciones. Jessy, es que estoy viendo el mundo tecnológico, Nvidia que está rompiendo máximos históricos, que eso está, puedes invertir, por supuesto. O sea, tú desde tu sala, desde tu casa, estás invirtiendo en las mejores empresas del mundo. Entonces, ahí les dejo el tipo 500 y obviamente, aunado a lo que hablábamos de la tributación, si ustedes los buscan UCITS, pues ya saben que ahí tienen un beneficio tributario. No, perfecto. Y justo cuando estaba hablando sobre que ahorrar no es suficiente, justamente porque hay un dicho que siempre entre los economistas decimos que dinero parado es dinero desvalorizado. Así que la mejor elección para la gente es justamente hacer una inversión. Pero hay muchos, muchos instrumentos, hay millares y se puede empezar de poquito, pero empezar con esos que son instrumentos que son súper valorosos. Mencionaste el S&P 500 y hay otros índices que la gente siempre está escuchando en la televisión, como el Dow Jones. Todo eso es posible invertir sin directamente estar ahí haciendo trading. Se puede después empezar a hacer el trading, pero de poquito en poquito hay como emergir ahí en todo el escenario de la bolsa de valores. Tal cual, vas invirtiendo el 10% mes a mes, y vas a recibir algo que se llama el interés compuesto, que de hecho Albert Einstein llamaba como la octava maravilla. Es poco a poco, claro, la curva va poco a poco, pero después que pasa un tiempo, que pasan unos meses, que pasan un año, unos años, ven que la curva de repente sube. Y ya cuando ustedes revisan directamente con el paso del tiempo su patrimonio, van a decir, wow, esto creció mucho y ese pequeño esfuerzo que hice diariamente en invertir pues finalmente dio sus frutos. Bueno, con eso creo que la idea central de toda nuestra conversación es que la inversión es una posibilidad para todos, no necesariamente para los más ricos o para los que solamente estudiaron sobre economía, pero es una posibilidad para todos y para todos aquellos que deciden aprender y también da ese primer paso. Como usted que está aquí con nosotras hoy, escuchando toda nuestra charla. Entonces, esa es la idea central, perder el miedo para invertir y que invertir es posible. Así que quería también dar muchas gracias a Jessie por toda su participación. Fue súper buena la charla y también invitar a que deje tus redes sociales justamente para que la gente te pueda encontrar. Claro que sí. Recuerden que en ese momento pues están a tiempo para tomar una de las mejores decisiones de su vida, para cambiar sus hábitos y se vuelvan inversores. Recuerden esta frase, el inversor sabio no busca predecir el futuro, lo crea. Y pues mis redes sociales son jessy.santodomingo, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en todo lado. Y si necesitan cualquier tema relacionado con todos estos temas que hemos hablado el día de hoy, pues allá van a encontrar mucha educación financiera sobre ello. Ah, perfecto, muchas gracias Jessie y muchas gracias a usted que estaba ahí con nosotros hasta el final. Yo estoy segura que mucha gente va a perder el miedo a invertir, va a empezar ahí a abrir las posiciones, va a empezar también a estudiar un poco más sobre el tema. Así que
Fue súper bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre conceptos básicos, riesgo, rentabilidad y horizontes. Un tema bastante interesante para continuarnos ahí nuestra jornada en las inversiones. Bueno, te invito también a acceder a la plataforma de XTV, la Station, que está en la descripción, para así también dar sus primeros pasos en el día de hoy. Además, esto fue el XTV Talks. Conversaciones sobre dinero y futuro. Yo soy Manuel Santos, un gusto siempre. Por favor, dejen su like y únanse también al canal de XTV si ya no lo están. Bueno, esto fue. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.